Veníamos anunciando hoy que íbamos a hacer una charla, una comunicación, una entrevista internacional con una gran música desde Inglaterra, Carol Hodge, también que está ya en línea aquí con nosotros a través del live Instagram, pero quiero que presentes en inglés básicamente cómo va a ser la charla, para saludarla ya a Carol que está en línea. Well, Carol, we're gonna introduce some questions to you, and we're gonna try to translate them alive. So thank you for being here, and you can say hi to everyone in Esquel. Is already listening to you. Welcome. Creo que se. Sorry, we were saying I don't know, we didn't hear you. But we were inviting you to say hello to our audience. Hello, thank you for having me. Nice to be here. Bueno, ahí escuchamos a Carol saludándolos a ustedes acá en la ciudad de Esquel. Carol, la primera pregunta es básicamente ¿dónde naciste y cuál es tu primer acercamiento a la música, si es a través de la familia u otras cuestiones? Where were you born, and how did you get closer to music, if it was through your family or? Yeah, so I was born in Scotland, which is part of the UK, and I first started playing piano when I was eight years old, and that was the start for me of being a musician. And I've always been a singer at home, at church when I was young. Dice que ella empezó a tocar el piano a los 8 años, que siempre cantó, toda la vida cantó en la iglesia, que nació en Inglaterra, en Yorkshire, dijo, o en Scotland, dijiste, que nació, bueno, y que toda la vida canta de toda la vida, que aprendió a los 8 años, empezó a aprender a tocar el piano y desde ahí que hace música. Carol, cuando hablamos de música, obviamente desde la niñez, ¿cuándo empezás a relacionarte con otros géneros musicales, como por ejemplo el rock, y cuándo aparece también el punk en tu vida? Acá pregunta, sorry, Carol. He wants to ask you, when did you get to know some other genders in music? ¿Y qué otro más? El rock, punk, ¿cuándo aparece el punk? And when did the punk and rock reach you? Yeah, so I was, I think, 12 years old when I first heard Green Day were the first band I heard, Dookie, the album. It was on watching MTV. So there was Green Day, Offspring. Wow. Bueno, dice que la primera vez fue más o menos a los 12 años. Soundgarden también, bueno, que lo primero a los 12 años escuchó Green Day a los 12 años y después mucha música a través de MTV, dijo básicamente, a través como de imagino como de la industria musical, y después nos habló ahí un poquito de Soundgarden, que fue otra banda que estuvo escuchando. ¿Hay alguna, además de las bandas que nombraste, Carol, y además de estos géneros musicales, también está parte de la tradición folclórica o de la música tradicional de Inglaterra en tu música? He wants to ask you if there was some other influences in your music, like folk music from Scotland or maybe England. ¿Y qué más preguntaste? La música tradicional de su pueblo. And about the traditional music, how if it did influence your music. No. No. But, no. I guess other rock bands. So when I was very young, like the Beatles, Queen, Elton John, the Kinks, the Rolling Stones, people like just pop music at the time as well, what was on the radio. So yeah, not much folk music. No, dice que
que no, la música folclórica tradicional de su lugar no fue influencia, que ella básicamente escuchó toda la música de la industria en general, como los Beatles, como los Kings. Stones, los Kings. Carol, una cuestión, ¿cuándo llegas a conocer o cómo es tu contacto con los Crash, con Steve Ignorant también ahí con Steve, pero ¿cuándo es el contacto con los Crash? ¿Cómo te llegan a vos los Crash en tu vida? How did you get to know the Crash in your life, and especially Steve Ignorant? Yeah, I auditioned to be in Steve's band in 2011. And yeah, so I knew of Crass before then. I'd heard the album Penis Envy, I'd heard Stations of the Crass, but I didn't know too much about them. I just knew I'd liked especially the female vocals on that album. Dice que audicionó para estar en la banda en el 2011, que los conocía de haber escuchado varios de sus discos y que le gustaban mucho los coros femeninos. Por eso se interesó en acercarse. ¿Hay algún interés, además de lo musical también, además de lo musical, en lo que tiene que ver con el aspecto político y social del encuentro con Crash, con Steve? Is there any other interest to you in your encounter with Steve than music, like his political position? As in, what do I believe in? Is that no? Yeah. If you were attracted about his political posture. Yeah, I mean, obviously, if there was any kind of for you of influence in that matter. Yeah, I mean, I think. Yeah, I think for me, Crass is very much about the lyrics, and for me, it's much more about personal instead of political. So we would say political with a small p. So it's about you in the world and how you understand yourself and understand life day to day, as opposed to the bigger political picture. It's about what you do as an individual and how you treat other people. That's very nice. Dice que para ella Crash fue más por las letras, que se acercó más por las letras, que lo político desde la P chiquita, dice, ¿no? De cómo uno como individuo está en el mundo y cómo trata a los demás en el mundo. Por ahí es que le interesó lo político, pero no tanto por ahí desde lo político como la política, exacto, ¿no? Exacto. Carol, ahora volviendo a tu trabajo con la banda y con el último disco también que presentaste, obviamente que llevas adelante, ¿cómo estás trabajando en giras, en shows con tus discos? Y contanos cómo está la banda en la cual integrás, ¿no? Que te acompaña. Mauro wants to ask you about your last album, Vertiginous Drops, and how are you getting with it, and how are you working with your band through the country? You're doing like a tour, right? Yes, so I'm doing a tour in June with my friend Julia Offmer from the USA. So that's in the UK. We're touring in June and July. And I'm also doing some gigs with the Carol Hodge band. So we're playing some of the songs from Vertiginous Drops and from my other albums. And I have a brand new album that will be out in September. So we're going to do some songs from that live as well. Bueno, cuenta que en junio y en julio va a estar haciendo una gira por toda Inglaterra, digamos, por toda Gran Bretaña, y que está trabajando en un nuevo álbum para septiembre. Carol, con esta nueva gira por Inglaterra,
¿Pensás que esa gira puede extenderse en algún momento a América? Y en este caso, si hablamos de América, la posibilidad de andar por Sudamérica. Is there any possibility that your tour comes to United States or maybe any other way, other country in America, like Latin America? Are you interested in that? I would love to play my songs in America and Latin America. Because Julia she's from Kansas City, so I may go over there next year and play with her. I am playing in Mexico with Steve Ignorant. We're playing the Crash songs at the Punkitude Festival, and then some gigs in California as well. Bueno, dice que le encantaría. Can you tell me, Julia, her surname? I didn't listen. Julia Othmer. Julia, it's what? A German surname. Othmer. Othmer. And Quiero que nos estés llegando Carol, are you listening to us? Yeah. I was asking who's Julia. I didn't hear the surname. Julia. Othmer. Othmer. Yeah. Bueno, hay una colega que es de Kansas con la que se va a estar yendo a Estados Unidos, que es con la que está haciendo la gira ahora también en junio, y que va a ir a México con Steve. Uy, qué bueno, qué bueno. A un festival. Ojalá en algún momento puedan llegar o extenderse un poco más hasta Sudamérica, aquí bien Sudamérica, bien al sur, y llegar a Argentina. Aquí en Patagonia los esperaríamos. He hopes that you reach to Latin America and to Patagonia. He's waiting for you. He can help you in whatever you need to be here. ¿Te hago una pregunta? Porque yo tengo una. Por favor, no. And I want to ask you about if you know some musicians from Argentina and from Latin America that you like. Le estoy preguntando si le gusta algún artista de acá. I don't know. Can you recommend some? Recommend some to me. Yeah, I think Mauro will do that for you. I may suggest Eruca Sativa, for example, y Marilina Bertoldi. She's a rocker, singer. She does her music, so maybe that's something for me. Mm-hmm. Le estoy contando que le sugerí que escuche a Marilina Bertoldi, Eruca Sativa. Bueno, eso. Le pregunté por la música de acá. Perfecto. Carol, centrándonos en este nuevo disco que estás trabajando, en el cual estás trabajando con la banda, ¿nos vamos a encontrar con algo nuevo, algún concepto con el cual estés trabajando para este nuevo disco? Y musicalmente, si vas a continuar la misma línea o vas a ahondar por otros lados. He wants to know about your next album, if you are getting deeper in the genre you're doing, or you're getting something new, or working with some other sounds. The new album, most of the songs are with a full band, so it's more stoner rock. So like Soundgarden, Queens of the Stone Age, Screaming Trees, that kind of feel, yeah. Okay, dice que sí, que está trabajando en un nuevo sonido, que tiene algo más stoner, ¿no? Como los Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age, Soundgarden, que estábamos hablando hoy, con esas influencias. Carol, para ir finalizando en esta primera charla, obviamente pensando en que en algún momento estén aquí en Patagonia, ¿por qué no en Esquel y Trevelin? La siguiente pregunta tiene que ver con si tenés que nombrar bandas, ahí bueno, nombrabas obviamente Queen of the Stone Age, ¿no? Pero bandas actuales que recomiendes aquí para el programa y para Patagonia. He wants to know, you already named bands like Soundgarden, but which other you could tell us, for Estudio Patagón,
about music that you're listening to, actual bands. Yeah, so at the moment, I'm into. I've just really got into a few bands. One of them is Mutoid Man. Also Mother. A band called Oxbow. Yeah, that's been listening to those quite a lot recently. Bueno, dice que Modé, Oxbow o algo así, y Mutant Man son algunas de las bandas. I want to ask you something else. Le voy a hacer una pregunta, and it's about women doing punk. How do you get with that? Is it more difficult for you or easier, or do you know many girls or not? Le estoy preguntando sobre las mujeres en el punk, si hay muchas, cómo es para ella. Yeah, I mean, I know lots of female musicians, which is great. I've still, most of the bands that I play with is